Hola, qué bendición poder llegar hasta ustedes nuevamente este día con esta transmisión. Agradezco a Dios la oportunidad que tenemos todavía de seguirlo haciendo y esperamos que esto pueda perdurar o mejorar la cuestión. Gracias al Señor por sus muchas bendiciones a nuestra vida, por la salud de mis hermanos en la iglesia, por todas las cosas que Dios nos ha permitido ver, experimentar y aprender dentro de todo que Él tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezco mucho a Dios, de nuevo al equipo, a los hermanos que están participando, que colaboran, que han estado llevando a cabo las actividades en la iglesia, unos cumpliendo con la cuestión del protocolo, otros dando clases, otros en la logística, acomodando los muebles, el equipo, el grupo de alabanza, cada uno de los hermanos que dan una predicación, una enseñanza. Agradezco a Dios por el gran privilegio que tengo de veras de tener entre nosotros un equipo de colaboradores que de buena voluntad y buena disposición y con mucho cariño colaboran. Dios les bendiga. Hoy quiero que consideremos el tema perseverando en la fe. El prototipo para esto es Noé. Y el pasaje que leemos se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y nos dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quién era Noé? Noé es el décimo desde Adán en la línea de Set, Génesis capítulo 5, versículo 12. El relato genealógico de Noé dice: vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos salvará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Génesis capítulo 5, versículo 28 al 29. Noé fue parte de la línea piadosa de Set, de quien se dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Génesis capítulo 4, versículo 26. Noé fue el resultado de la obediencia y de la fidelidad de sus padres. En los días de Noé, todo designio y pensamiento de la gente era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Se habían corrompido y la tierra estaba llena de violencia, hasta que Dios decidió destruir la humanidad con la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 13. La tierra produce de sí árboles y plantas, porque la planta es algo que viene como el resultado de la palabra de Dios. Así lo ordenó Él. Y desde entonces la tierra produce plantas y semillas, árboles y frutos, y cada uno según su especie, porque Dios así lo ordenó. Génesis capítulo 1, versículo 11, dice así: pero Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, 8. Esto excluye al resto de la sociedad contemporánea de entre el mundo de aquellos días. Noé es el único varón justo e irreprochable debido a su caminar con Dios como Enoc, quien nos muestra el camino de la fe. Noé es descrito como un pregonero de justicia, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7. Y es que, considérenlo nada más así de paso, 120 años preparando el arca, también son 120 años compartiendo la razón de su labor. Son 120 años recibiendo instrucciones de Dios. Son 120 años en los cuales podemos realizar que la paciencia de Dios con el hombre queda declarada. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. Según Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, dice que los días de Noé son característicos de la segunda venida de Cristo. Por la fe, Noé. La palabra fe, en su definición bíblica, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve.
según Hebreos capítulo 11, versículo primero. Es cierto que Cristo murió para nosotros. Nosotros creemos que Él murió. Y para la historia y para lo que dice la Escritura, es cierto que Cristo murió. Y murió por mis pecados. Pero yo necesito entonces la convicción de pecado para volverme a Él, para ser salvo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. Sin fe no hay bienaventuranza. Cuando Tomás dijo, si no veo las heridas en sus manos y meto mi dedo en su costado, no creeré. Con cuánto amor Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A mí me habría sonado como un regaño, pero la Biblia me dice que Cristo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Y yo creo que estas palabras para Tomás fueron muy sentidas del Señor con mucho aprecio. Bienaventurados los que no vean y crean. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es un referente de redención, porque fue un ejemplo también práctico. La fe de Noé se muestra en la obediencia al mandamiento de construir el arca, según Génesis 6, 22 y 7, 5. Hay unas preguntas que pasan por mi cabeza respecto a este trabajo que realiza Noé. ¿Cuántos árboles de gofer se cortaron solo para salvar a 8 personas? Génesis capítulo 6, versículo 14 menciona que de esa madera tenía que hacer Noé el arca. ¿Cuánto tiempo talando árboles? Y seguramente Noé debió tener idea, entendimiento y conocimiento de qué árboles cortar, porque uno no se puede agarrar a cortar cualquier árbol en el campo. Cuando uno vive en el campo, debe conocer los diferentes tipos de madera que hay en su entorno. Y como Dios le designó el árbol de gofer, entonces Noé debía conocerlo, pero no iba a cortar cualquier árbol. Noé tenía que cortar un árbol que tuviera ya una edad que resistiera lo que tenía que resistir. En aquel tiempo, a cortar un árbol no era lo mismo que es ahora. Tomas una motosierra y lo cortas en cuestión de minutos. En aquel tiempo era cuestión de tener que tener una hacha bien afilada y no sé cuál haya sido la situación y cómo le haya hecho Noé para encontrar las herramientas justamente para hacer ese trabajo. Pero una vez que cortas un árbol en el campo, vamos, si es en campo plano, cuesta muchísimo trabajo arrastrar un árbol. Pero si es en la sierra, hay una de dificultades, si es en la montaña, donde Noé tenía que cortar los árboles, tener que arrastrarlo, bajarlo desde la montaña, o labrarlo allá y luego traerlo a arrastras. Se desgasta la madera cuando uno la arrastra ya labrada, entonces no era conveniente labrarla allá donde lo cortaba. Tenía que traerlo con mucho de la cáscara, con mucho de la corteza del árbol, que no le iba a servir acá más que para leña o para el fuego. Eh, Había que cargar madera seguramente todos los días en esos 120 años. Había un tiempo o había una mayoría del tiempo que dedicaba Noé para hacer el arca. Imagínenselo labrando la madera, haciendo que alguna parte quedara derecha y otra pues habría que cortarlo porque eso no iba a dar resultado, entonces habría que cortar y había que hacer pegazones, acoplando cada pedazo, cada trozo de madera, dando forma, sellando cada grieta. Bueno, lo bueno es que Dios lo estaba guiando en el diseño. ¿Cuánto esfuerzo representó haber hecho el arca en todos esos años? Imagínense si duraron 120 años haciéndole, ¿cuántos años más debe durar el arca? Por eso la calidad de la madera de ver. ¿Cuánto esfuerzo sufrió Noé para suplir la necesidad del hogar?
porque no solamente iba a cortar árboles, traerlos y la comida caía del cielo. Noé tenía que trabajar y juntar para darle de comer a su familia. Otra, el vestuario para él. Cuando uno camina en el campo, la ropa no dura lo mismo que dura aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad te fastidias de la ropa y la tiras. En el campo, mm, en el campo se rompe la ropa. En el campo se desgasta la ropa, se acaba la ropa. El calzado es otra parte también. El calzado también se acaba muy fácil en la montaña. Conocí un hermano que fue a hacer una obra, a evangelizar, y solamente para llegar al pueblo llegó ya con los zapatos rotos de la planta, de debajo. Ya no le sirvieron para más. Tuvieron que prestarle allá calzado para regresarse. Las herramientas, el pegamento, el impermeabilizante que usó Noé. No se equivoquen, mis amados. Noé era un hombre de fe, pero la fe no hace que las cosas sean fáciles, solo las hace posibles la fe. No nos las hace fáciles. La fe no es como la grasa que se le aplica a los metales o a las cosas que queremos deslizar para que tengan una fácil fricción. No, la fe no es eso. La fe solamente hace posible las cosas, no las facilita. Y se trata de las cosas que aún no se ven, porque si no, no es fe. Mientras que la gente vivía en sus perversiones, Noé vivía una vida ejemplar. Quizá alguien diga que no tenía tiempo para pecar, porque estaba ocupado haciendo el arca. Bueno, entonces tampoco habría tenido tiempo para adorar a Dios. Noé caminó con Dios como su bisabuelo Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 24. Esto implica una relación viva e íntima con Dios. Y en el caso de Enoc fue tan pegada la relación que un día Dios, tal vez mientras caminaban, dijo: Dios, tú ya no tienes que caminar en esta tierra, y se lo llevó. Y no lo encontraron, dice luego la Biblia, porque Dios se lo llevó. Luego contiene el Nuevo Testamento y dice: porque lo traspuso Dios. Amén. ¿Qué ejemplo podía tener Noé para construir el arca cuando nunca habían visto una inundación global? ¿No? Solamente había ríos, sí había mar, pero nunca habían visto que lloviera tanto como había de llover. La fe de Noé se demostró al ser advertido por Dios acerca del juicio que vendría, lo que aún no se veía. Y su temor reverente le motivó para construir el arca, sin dar oído a la crítica, a los conflictos. Déjeme decirle, los conflictos familiares, porque Dios le reveló a Noé, pero ¿y la esposa? ¿Y los hijos? Si eran jóvenes, rebeldones, y viendo la maldad del mundo, y viendo que todo mundo andaba como bien le parecía, y hacían cosas indebidas. ¿Usted cree que los hijos no eran tentados? ¿Usted cree que Noé no tuvo conflictos familiares? Además del disgusto, del desgaste personal por obedecer la voz de Dios, su obediencia no fue solamente por conocer a Dios, sino porque su fe actuó según la palabra de Dios. Aunque pareciera tonto para el resto del mundo que él le rodeaba a él, con frecuencia la burla es algo que los creyentes en Dios conocemos y experimentamos por nuestra fe. Hebreos capítulo 11, versículo 36 habla de lo que aquellos que tenían fe experimentaron, los que ya nos antecedieron a nosotros. Las cosas que nos vemos, hermanos míos, deben de ser la dinámica de la vida cristiana, porque por fe andamos, no andamos por vista. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Si anduviéramos por vista, hermanos, hay muchas cosas que yo no he visto y que usted tampoco. Entonces diríamos: no, pues Dios ni existe. La justicia del creyente testifica en el mundo y te atestigua las realidades que están por venir. Mire, como cristianos debemos vivir nuestras vidas a la luz del juicio venidero y de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 15. Alguien dijo: si quieres ser un profesionalista, vive, habla, camina y actúa como uno de ellos. Queremos escapar del juicio. Temamos a Dios.
Queremos vivir con Él en el cielo. Imagínese cómo será la vida con Él en el cielo. Las cosas que vemos por la fe parecen locura a los ojos del mundo incrédulo, pero la palabra de la cruz fue y sigue siendo locura para los que se pierden. Sin embargo, para nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. Una muestra de su caminar con Dios es que después del diluvio, Noé edificó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Usted lo hay en Génesis capítulo 8, versículo 20. La adoración formó parte importante en la vida de Noé y también para nosotros debería ser importante, ¿no lo cree? Noé por su fe y obediencia así lo hizo. Y Noé por su fe y por su obediencia condenó al mundo. Noé en su generación nunca había visto llover y sin embargo Dios le dice a Noé que construye el arca marítima en un lugar que no tenía cerca el mar. La fe de Noé condenó al mundo entonces. Al creerle a Dios según su palabra, la gente se burló de él. Y yo creo que le llamaron tonto, loco, pero resultó ser más cuerdo que todos. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La locura del pecador es rechazar la palabra de Dios. Eso le costará a la persona todo. Si usted escoge seguir a Jesús en este mundo, pero va a costarle y le va a costar. Pero también debe de saber esto, la recompensa será 100 veces más. Lea Mateo 19:29 y lo encontrará. Noé nos muestra tanto el juicio como la salvación. Dios es un Dios de justicia que castiga el pecado, pero es misericordioso y ha provisto el camino para salvarnos del juicio. Lo hizo con Noé por medio del arca. Ahora para nosotros, Jesucristo es el camino para escapar del juicio. Jesús es el arca de nuestra salvación. Él es la puerta por la que la humanidad tiene o debe entrar si quiere ser salvo. San Juan capítulo 10 versículos 9 y también el 14:6. El diluvio es un relato de juicio, pero también de redención. No es considerado heredero de la justicia. La obediencia de Noé le convirtió en heredero de justicia. El creerle a Dios después del relato del diluvio, vemos el incidente también de la embriaguez de Job, que es un relato, una parte que a lo mejor no nos gustaría considerar. Pero a pesar de ello, Noé fue reverenciado como uno de los pocos hombres justos en la historia del pueblo de Dios. En Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y 20, dice Dios, aun si Noé, Daniel y Jacob estuvieran presentes en la tierra, ni aun a sus hijos podrían librar del castigo. No por ellos perdonaría los pecados de la gente al enjuiciarlos. Es la compañía con hombres justos de la cual podría formar parte Noé, según la consideración de Dios. A Noé se le incluye como ejemplo de fe en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, siendo este otro de los indicios de que Noé fue considerado como un modelo de fidelidad y alguien que tenía la clase de fe que agrada a Dios. Hebreos 11:6. Construyó el arca para que su casa se salvara, lo cual requirió completa fe en la fidelidad a Dios. Aunque eso de creerle a Dios cuando ha determinado el juicio sea algo difícil, porque debe haber sido difícil cuando Dios le dice a Noé que va a destruir el mundo. Y entonces Noé empieza lo que para nosotros ahora está empezando como una nueva realidad, o ha empezado como una nueva realidad. Noé estaba empezando una nueva realidad. Por tanto, nosotros también, dice la Escritura, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y dice la Escritura, se sentó a la diestra de Dios, según Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Para concluir sobre este tema, si ajustamos nuestras vidas según la vida de Noé, la regla a seguir es ser gente de fe, justos y perfectos en nuestra generación y caminar con Dios. En otras palabras, estar bien con Dios. Empieza con los demás y tener una relación reverente y de adoración a Dios. Este es el eco de las palabras de Jesús cuando responde al intérprete de la ley sobre el gran mandamiento. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 39. Y a tu prójimo como a ti mismo. La vida de Noé nos muestra esta verdad. Somos salvos por gracia, mediante la fe. Efesios 2:8. Dios fue paciente respecto al juicio venidero, mientras que Noé construía el arca. Primera de Pedro 3:20 y segunda de Pedro 2:5. Sabe el Señor cómo librar de tribulación a los piadosos. Aún así, la vida de Noé es el recordatorio de que el juicio viene sobre el pecador. Ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros. Debemos rogar, reconcíliate con Dios. Reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20 nos da este encargo. Padre, muchas gracias por permitirnos estar en este tiempo de la historia en que nos toca vivir. Y no tendremos que vivir 120 años porque en mi caso yo ya no los aguantaría. Muchos otros, Señor, también han llegado a un tiempo en la vida en el que ya estamos en la tercera edad. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido caminar contigo, vivir contigo, y yo puedo testificar y atestiguar de tus muchas misericordias. Aquí podemos leer la historia de Noé, pero una cosa es leer la historia de Noé y otra cosa es tener la experiencia de haber caminado contigo. Dios, ayúdame para ver mi ciudad celestial, mi morada eterna. Ayúdame a estar preparado. Yo debo caminar y vivir de acuerdo a lo que estoy esperando de ti, de acuerdo a la expectativa que tengo. Yo quiero, Señor, ser libre del juicio eterno y del castigo eterno, y quiero vivir y caminar contigo de la mano. En el nombre de Cristo, Padre, ayúdame en este mundo a marcar una diferencia entre mi sociedad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.